Bueno, empezamos esta parte número 3 de la clase número 18. Entonces el siguiente tema que vamos a revisar, que es un tema simple si se acuerdan de sucesiones en los números reales, sucesiones en Rn. Entonces nos tardamos 50 minutos en el teorema de Bolzano, vaya, estás en Rn y 33 en el de una dimensión. Vamos a decir que 80 hora y media, entonces media hora más aquí. Eh, entonces vamos a recordar algunas cosas en un espacio métrico. Cosas que ya vimos incluso en este curso. Entonces, en un espacio métrico definimos la sucesión de la siguiente manera. Decíamos que X es el límite de una sucesión XN si solo si para toda epsilon mayor que 0 existe una n en los naturales tal que el valor absoluto, bueno, en este caso sería tal que la distancia entre este no, ¿cómo era? Decíamos que x es el límite de xn si para todo epsilon mayor que 0 existe n en los naturales. Entonces sí estaba, sí, n en los naturales, claro, tal que para toda n mayor que n la distancia de xn a x es menor que epsilon. Entonces esto lo que quiere decir es que el límite cuando n tiende a infinito de la distancia entre xn y x es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que si una sucesión tiene límite, entonces la diferencia del punto límite con cualquier término de la sucesión cada vez se va a hacer más chiquita. Entonces se puede hacer tan pequeña como se quiera, es lo que dice esto. Entonces, claro, si este x es un punto límite, entonces yo voy a tener términos de la sucesión aquí, por ejemplo, x1, luego x2, x3, x4, y cada vez se va a ir pegando más x5. Entonces la distancia de x con x1, que era esta en un principio, se reduce a esta. Y luego entre x1 y x3, y entre x y x4, y entre x y x5, cada vez más pequeña. Entonces, entonces decíamos que la sucesión xn converge a x y escribimos que el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a x. ¿De acuerdo? Y bueno, por ejemplo, esta cosa de aquí, pues se puede escribir en términos de las vecindades. Entonces, esto que está aquí equivale a decir que para todo epsilon mayor que 0 existen n en los naturales tal que xn pertenece a la bola de radio epsilon, bueno, en este caso que es un espacio métrico, a la bola de radio epsilon centrada en x. Entonces con esto vamos a establecer nuestra definición en Rn. Entonces, pero antes vamos a definir lo que es una sucesión. Entonces, en Rn, una sucesión es una función, o vamos a ponerle así más bien, una sucesión en Rn
es una función que va de una función x, vamos a llamarla así, una función x chiquita que va de los naturales a Rn, tal que cada n me lo manda a un x sub n que pertenece a Rn. Entonces, ¿qué significa esto? Que la xn tiene n componentes. Entonces va a ser xn1, xn componente 2, xn componente 3, etcétera, xn componente n. Entonces, claro, aquí este n se puede confundir con el espacio. Entonces aquí le voy a poner k. Entonces aquí tendríamos que xk es x, para no confundir con la dimensión del espacio, porque son dos índices distintos. Entonces xk1, xk2, xk3, xkn, etcétera, donde cada una de estas es una función que va de n en r. Entonces, estas ya las conocemos en cálculo 1. Entonces, lo que vamos a aprender es que no necesitamos saber nada de sucesiones, nada nuevo, porque todo lo que sabemos de sucesiones de r en r lo podemos aplicar acá. Por supuesto, necesitamos algún teorema que relacione ambas, que es el objetivo de esta sección número 3. Muy bien, entonces es una función, déjenme ponerle, como habíamos dicho, una función que va de k a xk, número real. Y se escribe xk, k que pertenece a los naturales, y esto es igual a x1, x2, etcétera. Ahora, con la definición de espacios métricos que vimos aquí, eso nos va a llevar a definir las sesiones en Rn. Entonces, definición 2.3.2. Vamos a decir que la sucesión ponemos sí, así. La sucesión xk converge a x en Rn, es decir, escribimos que el límite cuando k tiende a infinito lo podemos dejar así. Notación, esto quiere decir k tiende a infinito, pero si no, lo pueden poner así. El límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x. Entonces, si la asociación converge, que es lo mismo que decir que su límite es x, más bien la asociación converge si y solo si, que es la definición, para toda epsilon mayor que 0 existe un n de epsilon en los naturales, tal que la norma de xk menos x es menor que epsilon para toda k mayor que n de epsilon. O en otras palabras, lo que dice esto es que xk pertenece a la bola de radio epsilon centrada en x para toda k mayor que n de epsilon. Entonces, exactamente lo mismo con bolas o con la distancia euclidiana en R2. Entonces, lo que nos dice esto es que, digamos, nosotros estamos aquí en Rn, pensando en abstracto ya. Tenemos nuestro espacio Rn, que pintamos este cuadro solo por representarlo de alguna forma, pero pues es infinito, no tiene bordes. Entonces, si este es, vamos a decir que este es x, y entonces tenemos una sucesión que converge. Vamos a decir acá, tengo el x1, luego el x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, etcétera, y aquí ya se va pegando 9, 10, 11, 12, etcétera. Entonces, ¿cómo sé que esta sucesión converge a x? Pues si para toda epsilon, entonces para toda epsilon,
yo pinto la bola de radio epsilon centrada en X. Esta, por ejemplo. Entonces, eso debe ser para toda epsilon, pero para esta en particular tiene que cumplirse que exista un n en los naturales tal que, entonces un n, digamos el primero que queda fuera que sería n igual a 7, entonces tal que el siguiente que es 8 sea mayor que ese 7, es decir, k es mayor que ese n. Y a partir de ahí, todos los elementos de la sucesión entran en esa bola, que es lo que nos dice esta cosa de aquí, que la distancia entre cualquier elemento xk con x sea menor que epsilon, a partir de ese k. Entonces en nuestro caso es k igual a 8, que sería este. Entonces esta distancia, esa sería la norma de x menos x 8 en este caso. Entonces esta distancia es más chiquita que el radio de esta bola, o sea que epsilon está totalmente metida ahí. Y no importa qué tan pequeño yo haga ese epsilon, por ejemplo este chiquito, va a haber un elemento de la sucesión que quede afuera, a partir del cual todos van a entrar y se van a acumular alrededor de un punto. Eso es lo que me dice esta definición en términos abstractos. Entonces, y de aquí podemos hacer varias observaciones. Entonces, observaciones. Por ejemplo, si para toda epsilon mayor que 0 existe un n en los naturales tal que x pertenece a la vecindad agujerada de radio epsilon centrada en x para toda k mayor que n, entonces la sucesión no es constante. No es la sucesión constante. Entonces si yo tengo o sea, si yo tengo aquí x, tengo una sucesión que no es constante, por ejemplo esta, x1, x2, x3, x4, etc. Entonces lo que me dice es que para toda epsilon mayor que 0, que yo dé, vamos a ver esta grande. Entonces sin los bordes, porque es una bola abierta. Entonces para toda epsilon que yo dé, por ejemplo yo le quito el punto x a esto. No, le pongo el punto x, perdón. Entonces siempre, si la sucesión no es constante, siempre voy a encontrar puntos en esta bola, pero si la sucesión es constante, por ejemplo, 1, x, 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 y yo hago esto para cualquier epsilon, entonces el único elemento que voy a encontrar aquí es este. Pero eso es porque la sucesión no cumple con esto. Entonces, por ejemplo, esa sucesión constante que sea, por ejemplo, x1, 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 etcétera. Entonces, esta va al mismo punto. Entonces, x1 es igual a x2, a que sería x2 es x1. x1, x2, x3, x4, x5, x6, etcétera, todos son iguales. Entonces, no existe, perdón, aquí me equivoqué, xk. Tal que xk pertenece a esta bola quitándole el x, porque x es un elemento. Entonces, si yo le quito x acá y hago cualquier bola, pues evidentemente no hay ningún término de la sucesión, y eso es porque es la sucesión constante. Entonces, si yo niego entonces puedo decir que xk es constante. Si xk es constante, entonces
existe epsilon mayor que cero tal que para toda n mayor que n, xk pertenece, no está, perdón, a la bola de radio epsilon z en x. Entonces justamente pues no hay ninguno, como puedo ver acá. Esa como primera observación. Entonces en cálculo 1, otra vez cálculo 1, vieron un teorema que dice, vamos a llamarle teorema 1, que x en R es punto de acumulación. De un subconjunto de R, subconjunto S, sí, solo sí, existe una sucesión donde los elementos de la sucesión pertenecen a S, pero son distintos del punto X, tal que convergen a ese punto. Entonces voy a ponerlo así en vez de poner K tendiendo a infinito. De xk es igual a X. Entonces esto lo que me está diciendo, en otras palabras, es que yo puedo definir punto de acumulación en términos de sucesiones. Entonces, por ejemplo, si digamos que tenemos el conjunto 0,1. El conjunto 0,1. Entonces, para el conjunto 0,1, todos sus puntos son, ya habíamos visto que el conjunto de puntos de acumulación era el cerrado 0,1. Entonces, el 0, por ejemplo, bueno, el 0 pertenece al derivado de S, es un punto de acumulación. Entonces, ¿qué sería este de aquí? Entonces, podemos demostrar que existe una sucesión, en este caso 1 sobre K, tal que el límite cuando x tiende a infinito de esta sucesión es igual al punto de acumulación, tal como dice el teorema que está aquí. No, perdón, esa es la definición donde está el teorema que está aquí, el teorema 1. Entonces un punto que no sea la x, o sea que no sea 1 entre k. Entonces esta sucesión, la sucesión 1 sobre k, k en los naturales, pues tiene los puntos 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etc. Entonces, este es el término de sucesión x1, por ejemplo. Aquí estaría un medio. Sería x2, luego un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, etc. Entonces, esa sucesión, esos puntos forman una sucesión convergente que converge precisamente a cero, como hemos puesto aquí. Entonces, si yo tengo un punto de acumulación, puedo encontrar una sucesión que converge a ese punto. Y si yo tengo una sucesión que converge a un punto, ese punto es un punto de acumulación. ¿De acuerdo? Entonces, esta sucesión no incluye al cero, que es lo que me dice esto. Los elementos de la sucesión, aquí el x sería 0. Entonces, estos xk pertenecen al conjunto S, que es el 0,1 menos el 0. El S menos da X. Entonces lo que hay que hacer es demostrar ese teorema. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo así? Porque quiero mostrar, seguramente no se acuerdan de esto, quizá ni siquiera lo vieron, puede ser que ni siquiera lo hayan visto. Quiero mostrar que el teorema equivalente
en Rn se va a ver exactamente igual, solamente habrá que ponerle aquí así y nada más. Todo esto va a ser exactamente igual, interpretando este x como un x en Rn. Mismo teorema y la demostración va a ser exactamente la misma. Entonces vamos a demostrar eso y con eso terminamos. Entonces sea es un subconjunto de los números reales. Entonces supongamos que x es un punto de acumulación de S. Entonces si x es un punto de acumulación de S, esto lo que significa es que para todo epsilon mayor que 0, la vecindad agujerada de radio epsilon centrada en x intersección con S es distinto del vacío. Entonces si yo tengo aquí mi punto X y tengo la vecindad agujerada, lo tiene al X, entonces intersección con el conjunto S es distinta del vacío. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir dando una sucesión de épsilons cada vez más chiquitas. Entonces vamos a dar epsilon k como 1 sobre k, donde k pertenece a los naturales. Entonces van a ir dando radios cada vez más pequeños. Entonces como x es un punto de acumulación de S, para cada k existe un punto xk de esa sucesión en S menos x, tal que ese xk pertenece a la bola de radio epsilon centrada en x. Entonces esto aquí es igual por definición, pues los y's en R tales que la norma de y menos x es menor que, en este caso, epsilon k, que es nuestra delta. Pero como estamos en R, esta norma se convierte en valor absoluto. Entonces son los y's en R tales que el valor absoluto de y menos x es menor que epsilon k. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que si x pertenece a esta bola, eso significa que si xk pertenece a esta bola, eso significa que xk menos x es menor que epsilon k, que es 1 sobre k. Ahora, pero como epsilon es mayor que 0, vamos a decir que es para cualquiera. Entonces tomamos sea epsilon mayor que 0. Entonces, por la propiedad arquimediana, entonces se dan cuenta que lo que necesitamos es acotar este 1 entre k por el epsilon, por un epsilon. Entonces, pero eso nos lo va a dar la propiedad arquimediana. La propiedad arquimediana nos dice que existe un n en los naturales, tal que 1 sobre n es menor que epsilon. Entonces, si nosotros tenemos que k es mayor que n, entonces nuestro valor absoluto de xk menos x, que es menor que epsilon k, que es igual a 1 sobre k, este 1 sobre k, digamos de esto de aquí, de esta condición, k es mayor que n, esto implica que 1 entre n es menor que 1 entre k. No. Esto quiere decir que 1 entre n es mayor que 1 entre k. Entonces 1 entre k es menor que 1 entre n. Y de la propiedad arquimediana, ese 1 entre n es menor que epsilon. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos es que xk menos x, valor absoluto, es menor que epsilon. Por lo tanto, hemos demostrado que para todo epsilon mayor que 0, existe un n en los naturales, tal que para k mayor que n, se cumple que xk menos x es menor que epsilon. Entonces, en otras palabras, esto significa que el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x.
y tenemos la ida demostrada. Ahora el regreso, vamos a suponer que existe una sucesión xk en S menos el punto X. Entonces tengo mi conjunto S, le quito el punto X y tomo una sucesión que no tenga como elemento ese punto. En pocas palabras. Entonces, y que ese sea tal que el límite cuando k tiene infinito de xk es igual a x. Entonces, por definición, ¿qué significa esto? Que para todo epsilon mayor que 0 existe n en los naturales, tal que para k mayor que n tenemos que valor absoluto de xk menos x0, perdón, menos x es menor que epsilon. Entonces, esto significa que para k mayor que n, xk pertenece a la bola de radio epsilon centrado en x por esta desigualdad que está aquí. Y ese xk está en S, pero no es el x, porque así lo tomamos. Entonces, existe al menos un punto de S distinto de x. Entonces existe un punto de S y distinto de x, ¿sí?, que está dentro de la vecindad n de epsilon de x. Entonces, si tengo un y que es distinto de x que está en esta vecindad, pues eso significa que la vecindad agujerada que no contiene el x contiene al menos ese punto y. Intersección con S es distinta del vacío. Entonces, y esto vale para toda epsilon mayor que 0. Entonces, esta es la definición de punto de acumulación. Es decir, x es un punto de acumulación de S. Hemos demostrado ese teorema de cálculo 1 que he puesto ahora justamente para mostrar la analogía que va a haber con este teorema, con el teorema equivalente en Rn, y con eso terminamos. Bueno, y quizá menciono una cosa y ya. Entonces, teorema 2.3.1. A este le vamos a llamar caracterización secuencial de un punto de acumulación. NRN. Entonces, un punto de acumulación lo podría definir como esto que me va a decir el teorema, y luego demostrar que la definición que dimos al principio es equivalente a esta. Entonces, esto se usa mucho en análisis, este tipo de cosas. Entonces, vamos a decir que X en Rn es punto de acumulación. Punto de acumulación de S subconjunto de Rn. Sí, solo sí. Existe una sucesión xk tal que el xk pertenece a S pero no es el punto x, tal que el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x. Entonces, este teorema es exactamente lo mismo que está acá. Exactamente lo mismo, solamente aquí estamos poniendo en Rn, y si usan la línea de vector pues pondrían así, así.
Y el teorema es exactamente el mismo, ¿ven? Exactamente el mismo. Y la demostración va a ser exactamente la misma también. Entonces, bueno, una forma alternativa de escribir esto, decimos que X pertenece, es un punto de acumulación de S, si y solo si existe una sucesión XK que está en el conjunto S menos X, tal que XK tiende a X. Y este XK tiende a X, lo que significa es que para toda epsilon mayor que 0 existe n en los naturales tal que k es mayor que n. Entonces la norma de xk menos x es menor que epsilon. Entonces, esta es la definición secuencial de un punto de acumulación. La demostración no la vamos a hacer porque ya la hicimos. Es la misma del teorema 1. Solo cambiar R por Rn, nada más. Entonces ahí ya se entiende que si yo digo X en Rn, pues quiere decir X1, X2, Xn en Rn. De acuerdo, eso no lo voy a poner explícitamente. Entonces la demostración es la misma, solo hay que cambiar R por Rn y el valor absoluto por la norma. Entonces aquí está en la demostración. Aquí. Entonces si me voy a R, si esta fuera la demostración en R, pues le pongo así, en Rn, le pongo así. Si quieren ponerle la línea de vector, se la ponen así. Línea de vector, línea de vector. Por eso yo no le pongo línea de vector, ¿ven? Porque si no es cansado estar escribiendo esto. Línea de vectores, etcétera. Se le pone así. Aquí se le pone norma. Acá se le pone norma también. Así. Entonces la demostración es exactamente la misma. Es una calca. Entonces justamente les estoy poniendo esto para que vean qué cosas se pueden trasladar de manera directa a Rn. Entonces van a ver cosas como estas que se pueden hacer así. Entonces, pues podemos definir, y eso viene en su tarea, demostrar si quieren, más bien, que X es un punto de la cerradura de A, si solo si existe una sucesión en A tal que converge al punto X. Y entonces la que tenemos ahora nos dice que ese es punto de acumulación de A, si solo si existe una sucesión en A menos el punto X, tal que XK converge a X. Entonces esto lo tienen en la tarea. Pero bueno, ya hicimos uno, que es esta caracterización secuencial. Entonces, de hecho, en general se puede demostrar que en un espacio, en todo espacio métrico, un punto es de acumulación sí, solo si existe una sucesión del conjunto que sea distinta del punto que converge a él. Y entonces, eso es la razón por la cual las sucesiones funcionan perfectamente en Rn. Por eso las usamos para definir límites y un montón de cosas, porque funcionan perfecto. Captan toda la topología. Pero eso no sucede, por ejemplo, en un espacio topológico en general. Entonces, ahí se van a tener que definir cosas más generales como las redes o los filtros. Pero pues eso no lo necesitamos en cálculo.
Entonces aquí terminamos la clase número 18. La siguiente semana yo creo que tomaremos la clase 19 de lunes para terminar con sus sesiones de Cochi y entonces ya poder tener el examen número 2 quizá el viernes de la próxima semana.